Hola amigas y amigos, en el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer una aplicación en Patchwork y vamos a explicar ya de paso los materiales que se necesitan porque alguno de ellos todavía no lo conocemos. El principal material para las aplicaciones, al menos de la forma que yo las hago, ya en un futuro veremos otros métodos de hacerlo, pero como yo lo hago es con fliselina. La fliselina es una entretela con adhesivo de doble cara. No sé si vais a apreciar aquí que por este lado el papel es más rugoso, tiene el adhesivo a la vista, por decirlo de algún modo, y por aquí tiene esta parte lisa. Eso es porque el adhesivo está cubierto con una lámina de papel. Con este material, con este adhesivo, vamos a adherir trozos de tela para formar dibujos. Sobre todo, pues eso, detallitos para colchas, dibujos, muñequitos, lo que queramos. ¿Cómo inspirarnos para buscar una aplicación adecuada a nuestro trabajo? Es tan sencillo como entrar en internet y buscar dibujos para colorear infantiles. De ahí vamos a sacar un montón de ideas y son dibujos perfectamente válidos para hacer aplicaciones. Los tendríamos que desmembrar, ¿vale? Dividir en piececitas y a partir de ahí cada trocito del dibujo será un pedacito de tela. Entonces, jugando con los colores de la tela, montaremos una aplicación de distintos colores. En este vídeo vamos a aprender esta técnica y luego en futuros tutoriales iremos desarrollándola con más complicación, ¿vale? Hoy vamos a aprender lo que es la técnica en sí, materiales básicos, cómo se ejecuta y cómo se termina. Vamos a hacerlo basándonos en un dibujo sencillito, que en esta ocasión, bueno, pues no va a ser para una utilidad en concreto, no lo voy a aplicar en una colcha, en una camiseta, en un delantal, de momento no. Un poquito más adelante, ya tengo en mente el siguiente tutorial, sí que lo vamos a aplicar ya en un proyecto de principio a fin. El dibujo que he elegido, para no complicarnos mucho, incluso quizá es un poco grande, pero bueno, me parece adecuado que sea grandecito también para que luego veáis la terminación. Va a ser este cupcake, ¿vale? Este pastelito, esta magdalenita. No le vamos a hacer en piececitas los pedacitos de azúcar que tiene por aquí. Eso si queréis luego se los podéis bordar con hilos de distintos colores. Simplemente nos vamos a basar en lo que es la magdalena y el papel del envase. Para que veáis un poquito, un proyectito más o menos fácil, para que lo vayamos cogiendo a la práctica. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar el dibujo que queremos convertir en aplicación, una tela de base, que en mi caso he elegido esta amarillita. Vamos a necesitar la plancha, ya de paso le damos una pasadita a la tela de la base para que esté lista para trabajarla. Y vamos a necesitar más telas de colores en función de las piezas que vaya a necesitar nuestra aplicación, ¿vale? En nuestro caso, como vamos a hacer únicamente la parte de la magdalena y del papelito, solo voy a utilizar dos colores y he elegido estos dos de aquí. Este para lo que sería el pastelito y este para lo que sería el papel, aplicados a la tela amarilla. ¿Vale? Vamos a necesitar la fliselina de la que ya os he anticipado un poquito al principio del vídeo, un lapicero, vamos a necesitar una tijerita para recortar tanto nuestro dibujo como luego las telitas, y también hilos de bordar. Hilos de bordar, pues los que podáis tener por casa de color o los que se utilizan para el punto de cruz, son los que utilizo yo para estos bordados, y una agujita corriente de coser.
aguja, dedal, bueno, los costurero básico, ¿vale? Para luego terminar con una costura con punto de festón, ¿vale? Que es como vamos a terminar nuestras aplicaciones, o al menos esta de hoy. Es como el punto típico con el que se terminan este tipo de aplicaciones en general, ¿vale? Por lo tanto, vamos a explicar también al final del vídeo cómo se practica este punto festón para las terminaciones de las aplicaciones. Lo primero que tenemos que hacer, y teniendo en cuenta, este dibujo no guarda mano, ¿vale? Pero sí que tenemos que tener en cuenta para futuros proyectos que al pasar este dibujo a las telas que nosotras necesitamos, nos va a hacer efecto espejo, ¿vale? Es decir, una vez que esté aplicado el dibujo a la tela, es como si lo viésemos del revés, como si le hubiésemos dado la vuelta al dibujo o como si lo estuviésemos viendo a través de un espejo. Este dibujo de aquí en particular no guarda mano, pero habrá otros que sí, pues que sea una muñequita mirando para acá, la muñequita mirando hacia la izquierda. Cuando lo apliquemos a la tela, debéis tener en cuenta que ese muñeco estará mirando hacia la derecha, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pasar las piezas que vaya a llevar nuestro dibujo. En este caso no es un dibujo típico de colorear, ya veis que es como una foto, en realidad parece, pero lo normal es que sean los típicos dibujitos de colorear, por lo que tendrán bien marcadas las líneas del contorno en negro. En este caso no es así, pero yo creo que se va a ver fácil. Sí, el dibujo transparenta bien. Pues lo que vamos a hacer es, vamos a coger nuestra friselina y la vamos a colocar del modo en que mejor aprovechemos el papel, ¿vale? A mí solo me queda este pedacito, así que vamos a optimizarlo todo lo que podamos. Y vamos a repasar con el lápiz el contorno de la pieza. En este caso vamos a sacar solo el trozo de la magdalena, ¿vale? La repasamos con el lápiz, todo alrededor, tratando de seguir la línea lo más fieles posible. Aquí se nos junta un poco el marrón con el rojo, por lo que es difícil de ver, pero bueno, es un dibujo que no va a requerir mucha precisión. En futuros dibujos sí, pero con que nos hagamos así una idea de la magdalena, suficiente, ¿vale? Ya hemos traspasado a la plantilla nuestra magdalena. Recorto este trozo para que no me estorbe y ahora os digo cómo se prepara la plantilla, ¿vale? Voy a pasar el papel del cupcake a la plantilla también, a la friselina, de la siguiente manera. A la hora de montar las piezas en nuestra tela base, las vamos a montar como pues eso, por piezas, ¿vale? Montaremos primero lo que es el papelito y luego la magdalena va encima del papelito. Os explico esto porque a la hora de sacar la plantilla del papelito no es suficiente, o sea, es suficiente con que la dejemos un poco metidita dentro de la magdalena, la plantillita, ¿vale? ¿Entendéis lo que os digo? Pongo aquí la friselina, genero el contorno del papelito de nuestro cupcake. Ahí se nos ha ido, pero bueno, se corrige fácil. Esta es la parte que se va a ver, ¿vale? Lo demás va a ir montada encima la tela anterior, por lo tanto, simplemente con que la dejemos ahí un poquito metidita dentro, suficiente. Por lo que con esta plantilla ya nos sirve. Cogemos la tijera y esta ya la vamos a dejar preparada de esta manera. Vamos a cortar la friselina con el dibujo todo alrededor y dejando un pequeño margen, no muy grande, pero tampoco nos conviene que sea muy pequeño, porque luego nos va a tocar recortar una vez que esté ya pegado a la tela, y si dejamos este pequeño margen nos va a resultar mucho más fácil guiarnos alrededor de la tela
¿vale? Sin equivocarnos. Y si utilizamos mucho margen, ese trozo de más que tengamos de la fliselina se va a desperdiciar en la tela, entonces tampoco nos interesa malgastar la tela. Un margencito pequeñito es suficiente. En este caso, ya veis, medio centímetro, un poquito menos en algún lugar, tampoco sin mucho cuidado. Aquí está, ¿vale? Esta sería la piececita del papel de nuestro cupcake. Y por aquí tengo de antes la parte de la magdalena, que la vamos a recortar de la misma manera. Bien, ya lo tenemos. Vamos al siguiente paso. Bien, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Una vez que tenemos ya recortadas nuestras piezas, vamos a coger los trocitos de tela en los que las vamos a aplicar, ¿vale? Hemos dicho que lo que es la parte de la magdalena la vamos a hacer en este tono rosa con topos, entonces lo que vamos a hacer es, con cuidado de que la tela esté por el lado del revés, cuidamos de que esté bien planchadita la pieza y vamos a dejar la plancha sin vapor, ¿vale? Que no tenga vapor. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner encima de la tela, tratando de aprovecharla al máximo, ¿vale? Es decir, nos retiramos bien a una esquinita o en algún lugar bien aprovechada. Aplicamos la plantilla de fliselina. Yo utilizo además un trocito de tela por encima o papel de horno, porque como estamos trabajando con un material con adhesivo, no quiero que se me estropee la plancha. Entonces lo hacemos de esta forma y presionando un poquito con la plancha aplicamos la pieza. Recordad que la plancha está sin vapor, ¿vale? Debéis tener el cuidado antes de apoyar la pieza sobre la tela en la que la vais a aplicar, que el adhesivo, porque a veces no se distingue fácilmente, que el adhesivo, que es la parte más rugosa, ha quedado hacia abajo, ¿vale? Hacia la parte del revés de la tela sobre la que la estamos aplicando. Aquí está adherida, pegada, la dejamos enfriar un poquito y mientras cogemos otro retalito de tela que es donde vamos a aplicar el papelito de nuestro pastelito, ¿vale? Ya veis que yo tengo trocitos de tela pequeños. Este dibujo, este cupcake es grandecito, pero me gusta guardarme todos los retales que se me generan con un tamaño decente, ¿vale? Decente puedo hablar a lo mejor de esta esquinita, porque de esta esquinita de aquí, en otra aplicación, podemos sacar un zapato de una muñeca o no sé, o un sombrerito, ¿vale? Yo me lo guardo todos los retales que se me van generando de telas, me los voy guardando en una cajita juntos y los tengo para estos casos. Ponemos el retalito de tela en la tabla de la plancha, nos aseguramos de que la parte rugosa queda hacia el revés de la tela. Aquí poco vamos a aprovechar, así que lo centro un poquito y con otra tela por encima vieja o que no vayamos a utilizar o que no nos guste mucho, en este caso yo utilizo la misma, también lo podemos hacer con papel de horno, ponerlo encima para que no se nos estropee la plancha si el adhesivo pues se sale un poquito. Vale, yo creo que ya está, retiramos la plancha. Vale, ya tenemos aplicada la segunda pieza. Bien, recordad que os decía que dejásemos un margencito alrededor de la fliselina. Esto era para que ahora a la hora de recortar la pieza nos resulte más fácil esta tarea, ¿vale? Vamos orientándonos por la marca del lápiz y la vamos a recortar.
Ya tenemos recortado la parte superior del pastel. Retiramos el sobrante. La parte que está con la fliselina no va a servir ya, ¿vale? Esa se pierde, por eso os decía que no dejaseis un margen muy grande de fliselina porque toda esa estela que se va a desperdiciar. Pero bueno, si la saneáis un poquito, retiramos la fliselina y estos retales nos los vamos a volver a reservar porque estoy convencida que en un futuro los podremos utilizar para otra aplicación. Vamos a recortar la siguiente pieza y enseguida vamos con la aplicación. Ya tenemos el papelito de nuestro cupcake listo. Esto irá montadito así. ¿Veis que tenemos nuestro pastelito? Traigo un poquito la plancha para acá porque lo vamos a hacer ya. Vamos a aplicarla ya. Planchamos bien la tela de fondo. En este caso he elegido este tono amarillito. Bueno, este trozo y creo que va a destacar bien nuestro dibujo en él. Vale, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Esta parte de la fliselina que os decía antes que era lisa es un papel, ¿vale? Hay que retirar este papel para facilitarnos la tarea porque así a mano no va a ser fácil. Lo que yo hago es lo siguiente. Cojo un alfilerín y le hacemos una marca con él. Y este lo mismo. Le damos con el alfiler y de esa forma, ¿veis? Hemos conseguido abrir una brecha en la fliselina. Por esta parte, vosotras al tacto no lo notáis. Yo sí lo noto, no sé si en la cámara se verá la parte brillantita del adhesivo que se nos ha quedado pegado en la tela. A ver si consigo enfocarlo bien y que se pueda apreciar un poco el adhesivo. No sé si veis en la tela un pequeño brillo, bueno, y en el tacto se nota bastante que tiene ahora mismo adhesivo. No está húmedo ni nada, pero la tela está como plastificada, como al tacto de un hule o algo parecido, ¿vale? Eso es que ya le hemos retirado el papelito. Vamos a hacerlo con la siguiente pieza, que también le hemos hecho aquí una brechita. Retiramos el papel protector en todo el contorno. Vale, ahora mismo lo que tenemos que hacer es, una vez que tengamos todas las piezas, nuestras dos únicas piezas en este caso, habrá aplicaciones que lleven muchas más, es montarlas. Ahora sí, todo trabajando en el derecho, en la tela que vamos a utilizar de fondo. Y en este caso dijimos que en esta amarillita, pues vamos a montar las telas por el derecho en esta amarillita. ¿Vale? Las montamos aquí. Una vez que las tenemos montadas, de nuevo vamos a trabajar con materiales que llevan adhesivos por la trasera, por lo que si no queremos sufrir una desgracia, ponemos un pañito, un papel de cocina o similar y le damos de nuevo con la plancha para que el adhesivo que hemos hablado, que se ha quedado pegado por la tela al retirar el papel, haga su función y quede adherido a la tela trasera o la tela de fondo que hemos elegido. Recordad que la plancha debe estar sin vapor, ¿vale? Para que este proceso se haga correctamente. Y ya tenemos pegadas las telitas a nuestro fondo. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar la pieza con un punto festón. El punto festón es muy facilito de hacer. Va a ser ribetear todo el contorno de las piezas con un punto decorativo. En este caso ya veis que solo tenemos dos piezas, por lo tanto solo tenemos
dos lugares en los que festonear, ¿vale? Pero en las aplicaciones de patchwork, bueno, en cualquier otra técnica de aplicación, va a haber que festonear o ribetear cada una de las piezas que hayamos ido adheriendo o pegando a la tela de fondo, camiseta. Bueno, ya hemos hablado un poquito de los proyectos en los que se pueden utilizar las aplicaciones. Un bolso, un delantal, un babero, infinidad de proyectos, ¿vale? En camisetas, simplemente para que una camiseta tenga una gracia distinta, le aplicamos un dibujito de esta forma y le damos un aire completamente distinto. La plancha ya no nos hace falta, ¿vale? La podemos recoger y vamos a proceder a festonear. Bien, pues aquí tenemos nuestro pastelito a punto para festonear. Para la parte del bollo he cogido un tono granate para que le dé contraste al rosita que hemos cogido de inicio, y en la parte inferior lo mismo. Cogemos un azul que nos haga contraste, porque lo que vamos a hacer es contornear el dibujo. Yo suelo hacer el contorno con un tono bastante más oscuro que destaque bien sobre la tela que hemos elegido. Pero es una manía personal, lo podéis festonear con el mismo tono, tonos más claros, con otros colores, o sea, podríamos festonear esto de rosa y esto de azul, lo que os apetezca. Yo desde chiquitita, siempre y cuando he coloreado dibujos, le he puesto un ribete alrededor, una fila alrededor, en un tono más oscuro de rotulador, siempre lo he hecho. No, o sea que es una elección personal, me gusta. Lo voy a hacer así, a ver cómo queda. Vamos a aprender a hacer el punto festón. Para ello hemos enhebrado una aguja con el color del pastel, ¿vale? Utilizaremos el dedal, y en este caso también me resulta muy cómodo trabajar con el dedil para no pincharme mucho. Y comenzamos con el trabajo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, poniéndonos el dibujo, digamos, por delante nuestra. Lo que vamos a hacer es que vamos a pinchar en el bordecito de la unión, ¿vale? Ya tengo hecho un nudito en mi hilo. Y vamos a enrollarnos la telita alrededor del dedo, que por eso nos hemos puesto el dedil, para no pincharnos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un bastoncito. Un bastoncito, no muy grande. Y en el punto festón va a ser todo el trabajo haciendo este bastoncito, picando, metidos en la telita y sacando la aguja por el borde, y teniendo el cuidado de dejar la hebra detrás de la aguja para que nos genere este efecto, ¿vale? Hay que ser cuidadosos también y tratar de que las puntaditas sean más o menos de la misma medida y de las mismas distancias. Y bueno, eso no es siempre fácil, pero con el tiempo y la práctica al final se consigue. Y básicamente festonear es esto, es darle contorno a todo el dibujo, siguiendo la línea de la aplicación en toda la vuelta. Voy a darle un poquito de marcha a la cámara para que me veáis trabajar un poquito más, y ahora cuando terminemos el dibujo os enseño cómo nos ha quedado, al menos la parte del bizcocho, del bollo, de la magdalena, ¿vale? Hay un truquito antes de darle marcha a la cámara. También hay gente que, por ayudarse un poquito con esto de las distancias del festón, que no siempre son fáciles, se dibuja las rayitas en el dedo. Aquí en el dedo gordo se dibuja las rayitas y así toma la distancia y las va a hacer siempre iguales. Bueno, ya veis que a mí pues algunas me salen más espaciadas que otras. Aquí esta se me ha ido un poquito de medida. Lo que haríamos en este caso, bueno, no tengo ahora mismo un rotulador muy bueno, pero lo que haríamos en este caso, voy a utilizar este.
sería nosotras mismas, nos tomamos la distancia en el dedo, algo así, ¿vale? Entonces a partir de aquí tenemos cogida la medida del festón de la siguiente puntada, de esta manera. Bueno, yo he utilizado un rotulador que se va con agua, ¿vale? Por no estropear la labor en caso de mancharla. Esto si lo hacéis lo tendríais que hacer con un rotulador indeleble de estos que no se borran para los CDs y demás, y así no mancháis la tela, ¿vale? O si la mancháis, que sea lo menos posible. Situamos la última puntada en esta marca, entonces ya tenemos la guía de dónde tenemos que hacer la otra. Es un truquete que a mí en realidad me parece un poco incómodo, ¿vale? Yo no lo utilizo, prefiero hacerlo así, aunque alguna puntadita se me vaya un poco de medida, no me parece que sea algo excesivamente grave. Es un trabajo artesanal, ¿vale? Por lo tanto, no me preocupa que se note que está hecho a mano y que no es perfecto. ¿Veis que voy girando la tela para ir siguiendo el contorno y que la puntada siempre se quede mirando a mí, ¿vale? Para que no se nos vaya girando la costura. Soy yo la que gira las piezas. Venga, vamos a seguir ahora sí con un poquito de marcha y nos vemos en un ratito. Hasta ahora. Llegará un momento en el que nos encontremos ya telas que ya estén solapadas. No nos debe preocupar, debemos seguir trabajando exactamente igual y pinchando todas las telas que haya en el fondo. Mira, por la parte trasera, así es como nos va quedando el festón, se van viendo los palitos, ¿vale? Los bastoncitos, y por el derecho continuaremos trabajando. Uy, esto se tendría que haber picado así, con la tela por debajo, o sea, la hebra por debajo, los bastoncitos que atraviesen las telas. Se nos va a dar el caso en alguna ocasión en las que habrá varias telas solapadas y eso nos hará un poquito más difícil el picar la aguja. Daros cuenta que no solo es el hecho que son varias telas juntas, ¿vale? Por lo que se gana espesor para atravesar con la aguja, sino que además le hemos añadido el adhesivo o el pegamento de la fliselina, por lo que habrá dibujos en los que nos hayamos juntado con un bloque de varias telas en un mismo lugar, 4 o 5 telas, no sé, por poneros un ejemplo, haceros a la idea de que estamos haciendo un osito y le hemos puesto de fondo la cabeza, luego una ojera, un oso panda, ¿vale? Una cabeza, la ojera negra, luego la parte blanca del ojo y la parte negra del ojo. Por poneros un ejemplo, cuando lleguemos a festonear la parte negra del ojo, estaremos festoneando sobre 3-4 capas de tela y puede hacernos un poco laboriosa la tarea. Pero bueno, nada es imposible que os voy a decir. Además, cuando se nos dan esos casos suelen ser en trocitos pues bastante pequeños, ¿vale? Tramos pequeños, pues lo que os digo, a lo mejor un ojo o no sé, una manita de algún muñequito que esté sobre los vestidos o algo así. No son grandes tramos de costura con muchas capas. Lo que nos está pasando ahora de encontrarnos 2 telas que perforar con la aguja, esto sí que es algo más habitual, pero bueno, ya veis que no es algo que cueste. Venga, seguimos.
Se nos terminará el hilo, ¿vale? Porque, bueno, pues hay piezas grandes. Yo, en este caso, se me ha terminado. Pues nada, rematamos ese mismo bastoncito por aquí. Y lo que yo suelo hacer, pues como si del punto de cruz se tratase, que también lo remato igual, el hilo lo paso por algunos de los bastoncitos que nos hemos ido dejando por detrás. Y cuando hemos atravesado unos cuantos, podemos cortar el hilo. Y continuamos el trabajo. Como si no hubiéramos tenido que cortar ahí. Entramos ahí. Y exactamente igual que si hubiéramos continuado con el hilo normal, continuamos haciendo el festón. Para terminar el festón, una vez que hemos llegado al final, basta con tirar línea para cerrar ese contorno. Y suficiente, ¿vale? Así es como nos va quedando la parte del bollo, de lo que es la magdalenita, como digo yo. Y vamos a continuar con el trocito del papelito. El trocito del papelito, como la parte de la magdalena, o la parte que se supone que acoge la magdalena, ya está festoneada. Esta parte de aquí no la vamos a volver a repasar, o sea, solamente vamos a hacer el contorno exterior. Aquí estamos terminando. Realizamos un último bastoncito y cerramos el hilo. Así es como nos ha quedado nuestro cupcake, todo festoneadito. Ya veis los contrastes de los colores de los que os hablaba al principio. Pues bueno, yo he elegido estos. En lo que son las manualidades ya sabéis que la imaginación no tiene límites. Podéis utilizar las combinaciones que queráis. Esos dibujitos que veíamos, esas perlitas de azúcar que veíamos en el cupcake del principio, en el dibujo original. Estas de aquí, pues bueno, a lo mejor no tan grandes, pero si tiráis unas puntaditas con hilos de estos de bordar, pues de distintos colorines, también le podéis dar este efecto como de perlitas de azúcar. Bueno, eso ya es al gusto de cada uno, pero sí que quería que vieseis lo que es la técnica y el festoneado a mano, ¿vale? En próximos tutoriales, pues bueno, veremos cómo se hace el festón a máquina, qué tipos de festones podemos hacer. Haremos más aplicaciones. Yo voy a ver si en la edición del vídeo puedo insertar ejemplos de otras aplicaciones que ya tenía realizadas de proyectos grandes, pues como colchas o similar. Si encuentro las fotos las pondré, porque por aquella época no hacía los videotutoriales y no sé si tendré fotos de calidad, pero bueno, si tengo alguna rescatable que se pueda emplear, la pondremos. Poco más en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta técnica. Desde luego es muy entretenida, completamente manual, y podéis hacer vuestras creaciones. Este mismo pastelito en una camiseta de niña, por ejemplo, perfecta para darle un aire distinto. No voy a enrollarme más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta pronto.